¿Cuál es la probabilidad de que un texto escrito hace 2600 años nombre con precisión las alianzas militares que hoy encabezan las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Describa el tipo exacto de colapso económico que los informes del Fondo Monetario Internacional documentan en 2026, identifique las configuraciones geopolíticas del Medio Oriente que los analistas de seguridad internacional llevan años tratando de comprender sin lograrlo del todo, y que todo eso esté escrito en el mismo conjunto de textos, sobre el mismo período histórico, con el mismo nivel de especificidad técnica que no había tenido equivalente real hasta este año. La respuesta, según el análisis estadístico aplicado a las profecías bíblicas, no es simplemente baja. Es, en términos matemáticos precisos, prácticamente indistinguible de cero. Y eso cambia la manera en que tienes que leer los titulares de este año. Antes de continuar, si este tipo de análisis bíblico profundo te habla al espíritu, suscríbete a este canal. Esto es lo que hacemos aquí. Descubrir lo que las Escrituras dicen con una claridad que rara vez se enseña. Hugh Ross es astrofísico, graduado del Instituto Tecnológico de California, fundador de Reasons to Believe y autor de obras académicas sobre la relación entre ciencia y fe. Lo que lo distingue de la mayoría de los teólogos que hablan de profecía bíblica es que no aplicó hermenéutica ni interpretación doctrinal al problema. Aplicó estadística. Ross tomó profecías bíblicas verificables históricamente y calculó la probabilidad de que un ser humano pudiera acertar cada una de ellas sin asistencia sobrenatural. El número al que llegó no fue teológico, fue científico, y el resultado fue tan cercano a cero que el mismo vocabulario matemático tiene dificultades para expresarlo con exactitud. Sus pares académicos han revisado esa metodología durante décadas y nadie ha podido demostrar un error fundamental en el procedimiento. Lo que hace que 2026 sea estadísticamente distinto a cualquier año anterior no es que haya señales. Las señales proféticas siempre han estado presentes en alguna forma. Lo que hace que este período sea diferente es la convergencia simultánea, no una señal aislada que puede interpretarse de múltiples maneras, sino 4 textos proféticos distintos escritos por 4 autores que nunca se conocieron entre sí, en 4 siglos diferentes, describiendo 4 categorías de eventos que en 2026 son verificables, con fuentes independientes al mismo tiempo. 4 textos, 4 autores, 4 categorías de eventos, 4 fuentes de verificación independientes. Ninguna generación anterior pudo señalar los 4 simultáneamente con el nivel de especificidad técnica que el texto original exige. Esta lo puede. Si en algún punto de este análisis sientes que lo que estás escuchando excede lo que esperabas encontrar hoy, no salgas. Lo que viene en la segunda mitad de este video no es simplemente la parte de los eventos, que ya de por sí es difícil de procesar. Lo que viene es más importante, la parte de lo que el texto dice que tienes que hacer cuando los eventos se vuelven verificables. El mismo conjunto de escrituras que describe lo que está pasando en 2026 también contiene instrucciones específicas, en palabras de Jesús, de los profetas y de los apóstoles, sobre qué posición debe tomar alguien que ve estas cosas. Eso es lo que no te puedes perder. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi, deportado a Babilonia en el año 597 a.C., junto con el rey Joaquín y una gran parte de la élite de Jerusalén. Escribía desde el exilio, a orillas del río Quebar, en un período en que el poder geopolítico del mundo antiguo estaba completamente redefinido. Babilonia controlaba Mesopotamia. Persia no era aún la potencia que sería.
Las naciones del norte, más allá de las fronteras del mundo entonces conocido, no tenían ni la cohesión política ni la tecnología militar que Ezequiel describe en su texto. Lo que Ezequiel registra en el capítulo 38 no era un escenario que ningún estratega militar del siglo VI a.C. podría haber calculado como plausible. Era un escenario que en ese momento histórico específico simplemente no existía como posibilidad observable. Ezequiel 38 versículos 2 al 6. El texto dice esto: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. El texto luego enumera las naciones que se unirán a esa coalición: Persia, Etiopía, Put, Gomer con todas sus huestes, y la casa de Togarma del norte con todas sus huestes. Esta no es una profecía vaga. No dice simplemente habrá conflicto en el norte, dice nombres. Nombra geografías específicas, nombra categorías de naciones con características identificables. Y lo que hace que este texto sea extraordinario no es que haya sido escrito, sino que haya sido escrito en el siglo VI antes de Cristo y que los nombres que contiene correspondan con una precisión que no tiene explicación ordinaria a las alianzas geopolíticas que son noticia en 2026. En 2026, Rusia, Irán y Turquía mantienen mecanismos de coordinación político-militar que hace 20 años habrían parecido improbables para cualquier analista de relaciones internacionales. El proceso de Astana, iniciado en 2017, estableció un formato de negociación tripartita entre Moscú, Teherán y Ankara que ha sobrevivido cambios de gobierno, tensiones bilaterales y presiones externas considerables. En el contexto del conflicto de Gaza, la presión sobre Israel y la reconfiguración del Medio Oriente en 2024 y 2025, esa coordinación se ha intensificado de maneras que los analistas de política exterior no anticiparon. No estamos afirmando que esto sea el cumplimiento definitivo de Ezequiel 38. Lo que señalamos es que la configuración de alianzas que el texto describe era históricamente improbable cuando fue escrito, y que su equivalente más cercano en la historia registrada es observable en el período actual. Si esto está tocando algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: elijo la fe sobre el miedo. No porque sea una fórmula, sino porque hay algo que cambia cuando declaras en voz alta cuál es tu posición. Aquí es donde el análisis se vuelve más difícil de ignorar. En el siglo VI a.C., Persia era la enemiga histórica de los pueblos del norte. No había razón política, económica ni militar para que las naciones que Ezequiel enumera formaran una coalición. Las redes de alianzas del mundo antiguo no incluían ese tipo de configuración multiétnica y multigeográfica que el texto describe. No es como si Ezequiel hubiera predicho que dos naciones vecinas, con historia de conflictos compartidos, eventualmente harían las paces. Ese tipo de predicción podría tener alguna base en la dinámica regional observable. Lo que Ezequiel predice es la formación de una coalición entre naciones que en su tiempo no tenían ningún marco de relación que sugiriera ese tipo de cooperación estratégica. La especificidad de eso no puede explicarse por agudeza política. El término hebreo que aparece en Ezequiel 38, 2 y 3 es Rosh, y su identificación ha sido debatida por estudiosos durante siglos. Wilhelm Gesenius, el filólogo hebreo del siglo XIX, cuyo léxico sigue siendo referencia estándar en las facultades de teología, identificó Rosh con un pueblo del norte que los textos asirios llamaban Rasú, ubicado en la región septentrional del Mar Negro. John Ruthven, en su análisis del texto griego de la Septuaginta, señala que la traducción más antigua del pasaje usa el término Archos Ros, príncipe de Rosh. El debate académico sobre si Rosh corresponde exactamente a Rusia moderna continúa, y ese debate merece honestidad.
Lo que no está en debate es que el texto señala hacia el extremo norte geográfico del mundo, entonces conocido, y que el poder que domina ese extremo norte en 2026 es Rusia. La correspondencia más directa de todo el texto de Ezequiel 38 es Persia. No hay debate posible sobre esa identificación. Persia es Irán. El imperio persa ocupó el territorio que hoy conocemos como Irán, y el nombre oficial del Estado iraní moderno deriva directamente de la misma raíz lingüística e histórica. Irán en el texto de Ezequiel. Irán en la Alianza de 2026. La misma nación, el mismo territorio, el mismo actor geopolítico en la misma región. Lo que el texto describe como parte de la coalición de Gog es la nación que en 2026 financia operaciones proxy desde el Líbano hasta el Yemen. Mantiene un programa nuclear bajo escrutinio internacional permanente y ha redefinido su relación con Rusia y Turquía durante los últimos 8 años, de una manera que ningún analista habría predicho con certeza a principios del siglo XXI. Meshech y Tubal son nombres que aparecen en múltiples textos del Antiguo Testamento con una ubicación geográfica consistente, la región que los textos asirios y griegos identificaron con Anatolia, el territorio que hoy ocupa Turquía. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, cuya autoridad en estas identificaciones geográficas es reconocida ampliamente por los estudiosos, ubica a Meshech en el Ponto y a Tubal en Capadocia, ambas regiones dentro de la Turquía moderna. El debate sobre la exactitud de esas identificaciones existe, como existe sobre casi toda identificación de nombres de la antigüedad con entidades políticas modernas. Lo que no puede ignorarse es que Turquía, el estado que ocupa esa geografía, es el tercer participante en el mecanismo tripartito de coordinación con Rusia e Irán, que los titulares de 2024 y 2025 han documentado con una consistencia creciente. Hay algo que la mayoría de los análisis sobre Ezequiel 38 pasan por alto. La coalición no es el punto central del texto. La coalición es el medio. El punto central es lo que esa alianza tiene como objetivo declarado por el propio profeta. Ezequiel no predice simplemente una agrupación de naciones poderosas del norte y el sur. Predice una coalición con un destino específico, con una dirección específica, hacia un objetivo que en 2026 es el mismo nombre que encabeza las discusiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las declaraciones de emergencia de los líderes de esas mismas naciones, Israel. El texto lo dice en el versículo 16 del mismo capítulo 38, y cuando lo lees en 2026, la incomodidad no proviene de la interpretación, proviene de la especificidad. Ezequiel 38, versículo 16. El texto dice, «Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días». La frase hebrea, «Beacharit ayamim», al cabo de los días, o en los últimos días, no es una expresión ordinaria de temporalidad cotidiana. Es una frase técnica del vocabulario profético hebreo que los estudiosos, desde Gesenius hasta J. Barton Payne, en su obra Encyclopedia of Biblical Prophecy, identifican consistentemente con un período escatológico específico. El texto no dice que alguna nación del norte eventualmente tendrá conflictos con Israel. Ese tipo de predicción histórica no necesitaría asistencia sobrenatural para producirse. Dice que una coalición específica, con los nombres y características que enumera, subirá contra Israel al cabo de los días. La especificidad de esa frase, en combinación con la especificidad de la coalición que describe, hace que el análisis probabilístico de Ross cobre una dimensión diferente. Si este contenido está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras, tómate un segundo para darle like a este video.
Eso ayuda a que esta revelación llegue a una persona más que la está buscando en este momento. Daniel 7 fue escrito aproximadamente en el año 553 a.C., durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Daniel era un exiliado judío que servía en la corte del imperio más poderoso de su tiempo. Lo que ve en esta visión no es abstracto en el sentido de que sus elementos no tengan equivalente concreto. El texto mismo da la interpretación de los símbolos a través de un ángel dentro de la propia visión. 4 bestias salen del mar. 4 reinos. 4 configuraciones de poder global en secuencia histórica. Y el texto describe no solo la secuencia, sino las características de cada una con una especificidad que los estudiosos de historia antigua han cotejado con los registros arqueológicos e históricos disponibles, con resultados que no pueden descartarse fácilmente. La interpretación clásica de las 4 bestias de Daniel 7 identifica al león con alas de águila con Babilonia, al oso con Medo-Persia, al leopardo de 4 cabezas con el imperio griego de Alejandro Magno, y sus 4 divisiones después de su muerte, y a la 4ª bestia, la más terrible, la que aplasta y devora, con Roma. Esta interpretación tiene siglos de respaldo académico y teológico. El historiador Flavio Josefo, Jerónimo en el siglo IV y prácticamente toda la tradición exegética hasta el siglo XVIII la sostuvo de una forma u otra. El punto no es descartar esa interpretación. El punto es preguntar si la descripción de la 4ª bestia se agotó en Roma, o si el patrón que el texto describe tiene implicaciones que se extienden más allá de un solo imperio histórico identificable. La 4ª bestia de Daniel 7 recibe una descripción que la distingue radicalmente de las 3 anteriores. Daniel 7:7 dice: «He aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella». La distinción no es de grado, sino de categoría. El texto especifica que esta bestia era diferente a todas las anteriores. No simplemente más grande ni más poderosa, sino de una naturaleza diferente. J. Paul Tanner y otros estudiosos del texto arameo de Daniel señalan que esa diferencia categórica no se explica completamente con ningún imperio histórico único conocido. El patrón que describe puede tener manifestaciones que trascienden una sola entidad política en un solo periodo. La lectura convencional de Daniel 7:25 lo enmarca exclusivamente como referencia a Antíoco Epífanes IV en el siglo II a.C., o alternativamente a un personaje futuro singular. Pero hay algo en el versículo que ese encuadre no termina de resolver para quienes estudian el texto con cuidado. Daniel 7:25 dice que este poder pensará en alterar los tiempos y la ley. La expresión alterar los tiempos en el arameo original, lehashnia simnin, describe no una conquista territorial, sino una transformación de los marcos normativos que organizan la vida humana. Hubo un período en la historia reciente en que los marcos normativos globales, instituciones multilaterales, protocolos comerciales, sistemas de identidad digital, se transformaron más rápidamente que en cualquier período histórico anterior. No afirmamos que eso es el cumplimiento de Daniel 7:25. Señalamos que la descripción del texto coincide estructuralmente con el tipo de transformación que estamos viviendo. ¿Qué es exactamente la pequeña cuerna de Daniel 7:8? La respuesta depende del marco hermenéutico que se aplique, y aquí es donde el análisis honesto debe reconocer el límite de lo que el texto permite afirmar con certeza.
Lo que sí permite afirmar con certeza es lo siguiente. El texto describe una concentración de poder que habla palabras arrogantes, que tiene un carácter diferente a los poderes anteriores y que pensará en alterar los tiempos y la ley. Esas tres características pueden evaluarse en cualquier momento histórico. ¿Hay un poder que reúne esos tres atributos simultáneamente? Daniel no lo nombra con un nombre. Lo describe con suficiente especificidad para que quien vive en el período correcto pueda reconocerlo. La función del texto no es proporcionar un nombre, es proporcionar un patrón que el reconocimiento puede identificar. Daniel 7 no es principalmente un cronograma de eventos futuros. Es un patrón de cómo el poder global se organiza y reorganiza en los períodos que preceden al juicio de Dios. Los cuatro reinos no son simplemente cuatro imperios históricos en secuencia lineal. Son cuatro arquetipos de cómo el poder humano funciona cuando no tiene límite externo. Expande, devora, fragmenta y finalmente alcanza un punto en que la escala de su impacto requiere una intervención que ningún proceso humano puede generar. El texto no dice cuándo ocurrirá esa intervención. Dice cómo se ve la trayectoria. Y lo que hace que el análisis profético sea posible no es calcular la fecha, sino reconocer el patrón cuando la trayectoria se vuelve observable con las fuentes disponibles en el período que se está viviendo. Si has estado sintiendo que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que las piezas del rompecabezas siguen faltando, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo. Mateo 24, 6 y 7. Jesús habla en el Monte de los Olivos en respuesta a la pregunta directa de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta que Jesús da no es vaga ni genérica. No dice simplemente habrá problemas o el mundo estará en dificultades. Dice esto: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que Jesús entrega en ese párrafo es una lista de categorías específicas de eventos, cada una verificable con datos disponibles públicamente en 2026. Lo que la mayoría de los análisis sobre Mateo 24 pasan por alto es la instrucción que Jesús da inmediatamente después de describir las señales. La expectativa popular es que el conocimiento profético produce urgencia y alarma. La instrucción de Jesús produce exactamente lo opuesto. Mirad que no os turbéis. Esa instrucción precede al análisis de las señales. No es el cierre del argumento, es la clave de lectura para todo lo que sigue. Jesús no describe estas señales para producir pánico. Las describe para producir reconocimiento sin turbación. La distinción es enorme y raramente se enseña con el énfasis que merece. Si el conocimiento profético te deja en estado de miedo permanente, algo falló en la aplicación. El texto mismo establece cuál debe ser el efecto emocional del conocimiento profético correcto. Claridad sin turbación. El texto griego de Mateo 24:6 usa la expresión akoe polemón, literalmente noticias de guerras o rumores de guerras. Lo que esa expresión describe no es la simple presencia de conflictos locales que en alguna escala siempre han existido en la historia humana. Lo que describe es la omnipresencia de la noticia del conflicto, el estado en que las guerras o la inminencia de guerras son información que circula constantemente, que llega a todas partes, que ocupa el espacio mental de la sociedad de manera continua y sin pausa. En el siglo I, esa condición era difícilmente imaginable como experiencia universal. En 2026, con ciclos de noticias de 24 horas,
alertas instantáneas en dispositivos personales y conflictos transmitidos en tiempo real desde todas las regiones del mundo. Esa condición es precisamente la descripción del ambiente informativo en que vivimos todos los días. Pero hay algo en el versículo 7 que casi ningún análisis sobre Mateo 24 detiene a examinar con la precisión que merece. No es la categoría de las guerras, que es la más obvia y la que recibe más atención. No es la categoría de los terremotos, que también tiene sus datos verificables y sus propias implicaciones. Es la categoría que Jesús coloca entre las dos, las hambres. Y lo que hace que esa mención sea significativa en 2026 no es simplemente que haya hambre en el mundo. Siempre ha habido hambre en el mundo en alguna escala. Lo que la hace significativa es la estructura específica de la hambre que el texto implica, en combinación con lo que el tercer jinete del Apocalipsis 6 describe con una precisión que los datos del Banco Mundial y del Programa Mundial de Alimentos documentan este año con características que no habían tenido equivalente en la era posguerra. El griego de Mateo 24:7 distingue entre dos categorías de conflicto que las traducciones colapsan en una sola expresión. Jesús no dice simplemente habrá guerras, dice etnos epi etnos kai basileia epi basileian, nación contra nación y reino contra reino. El término etnos, en el griego del primer siglo, describe grupos étnicos o culturales, no necesariamente estados-nación en el sentido moderno. El término basileia describe unidades de poder político organizado. Lo que Jesús distingue son dos tipos de conflicto, los de carácter étnico-cultural y los de carácter político-estatal. En 2026, ambas categorías son verificables simultáneamente. Conflictos de carácter étnico o sectario en múltiples regiones y conflictos de carácter geopolítico entre estados reconocidos. La distinción que el texto hace en griego coincide exactamente con la que los analistas de seguridad internacional usan para categorizar los conflictos actuales. Mateo 24:7 añade, hambres y terremotos en diferentes lugares. La expresión griega para en diferentes lugares es katatopous, literalmente según los lugares o distribuidos geográficamente. Esta expresión no describe un evento único masivo que sacude todo el mundo simultáneamente. Describe un patrón de distribución geográfica, terremotos ocurriendo en múltiples ubicaciones dentro del mismo período. Hambres afectando simultáneamente a regiones diferentes. Ese patrón de distribución geográfica simultánea es exactamente lo que los informes del Programa Mundial de Alimentos documentan en 2026. Situaciones de inseguridad alimentaria severa en múltiples regiones al mismo tiempo, no concentradas en una sola zona. El término que Jesús usa, katatopous, no es imprecisión poética. Es especificidad técnica sobre el tipo de distribución geográfica que caracteriza el período. El de Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, es la organización de referencia internacional para el monitoreo de conflictos armados. Sus datos para el período 2024-2026 muestran que el número de conflictos armados activos simultáneos a nivel global está en sus niveles más altos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No estamos ante un período de paz con conflictos regionales aislados. Estamos ante un período en que múltiples conflictos de alta intensidad coexisten simultáneamente en diferentes regiones: Europa del Este, Medio Oriente, África subsahariana, Asia Central. El ACLED, Armed Conflict Location and Event Data Project, registra un aumento sostenido de eventos de violencia política organizada desde 2021. La tendencia que los datos muestran no es una fluctuación temporal, es una dirección que permanece constante a través de los años recientes.
El argumento que se escucha con más frecuencia contra la interpretación profética de los conflictos actuales es este: siempre ha habido guerras. El siglo XX tuvo 2 guerras mundiales. El siglo XIX tuvo las guerras napoleónicas y múltiples conflictos coloniales. La humanidad nunca ha experimentado un período sostenido de paz universal. Ese argumento es válido como objeción general y merece una respuesta igualmente honesta. Lo que ese argumento no responde es la pregunta de la simultaneidad específica. Lo que la profecía no predice es simplemente que habrá conflictos en algún momento. Lo que predice es una combinación específica, una coalición geopolítica del norte orientada hacia Israel, un patrón de reorganización del poder global que corresponde al arquetipo de Daniel, indicadores económicos que corresponden al tercer jinete, y conflictos simultáneos en el nivel que Mateo 24 describe. Esa simultaneidad de las 4 correspondencias específicas no tiene precedente. Jesús hace una distinción crítica en Mateo 24:6 que raramente recibe el énfasis que merece. Dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las señales que enumera no son la conclusión del proceso, son el proceso. Son las señales que caracterizan un período determinado, no la señal única que marca el momento final. Eso significa que el análisis profético correcto no consiste en buscar la señal definitiva que anuncia el instante del final. Consiste en reconocer el período. Para reconocer el período, el texto da características verificables con fuentes independientes. Cuando esas características son simultáneamente observables, no solo parcialmente, no solo en una categoría, el texto dice que el período ha comenzado, no el final, el período, y lo que importa es qué haces dentro del período cuando lo reconoces. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Juan está en Patmos, en visión, y registra lo que ve cuando el Cordero abre los primeros 4 sellos. Lo que emerge en cada apertura no es un evento singular y aislado. Es una dinámica sistémica, 4 fuerzas que operan juntas y se refuerzan mutuamente en el mismo período. El primer jinete sobre el caballo blanco lleva un arco, le es dada una corona, sale conquistando y para conquistar. El segundo jinete sobre el caballo rojo recibe poder para quitar la paz de la tierra. El tercero sobre el caballo negro lleva una balanza. Una voz declara el precio del trigo y la cebada. El cuarto jinete tiene un nombre propio, Muerte, y Hades lo sigue. Lo que Juan registra no es una secuencia de catástrofes separadas en el tiempo. Es un sistema de dinámicas simultáneas que operan juntas. El primer jinete del Apocalipsis 6:2 es el más debatido en la historia de la exégesis bíblica. El arco sin flechas mencionadas, la corona que le es dada, la conquista que se produce sin batalla visible. J.K. Bill, en su comentario del New International Greek Testament Commentary, posiblemente el análisis más exhaustivo del texto griego del Apocalipsis, producido en los últimos 30 años, señala que este jinete representa una forma de dominación que no requiere proyectiles físicos, conquista por influencia, por narrativa, por imposición de marcos interpretativos a escala. En 2026, la categoría de guerra de información, desinformación a escala industrial, operaciones de influencia documentadas por múltiples agencias de inteligencia, disputas sobre el control de los sistemas de inteligencia artificial, no necesita ser forzada para que quepa dentro de la descripción de una conquista sin proyectiles físicos visibles. Apocalipsis 6:4 describe al segundo jinete sobre el caballo rojo. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El término griego para paz aquí es eirene.
La misma palabra que describe la paz como fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, la misma que usa Jesús cuando dice, «Mi paz os dejo». No es simplemente la ausencia de conflicto militar, es el estado positivo de estabilidad, integridad y bienestar que hace posible la vida social organizada. Lo que el texto describe es que ese estado de eirene, no solo la ausencia de guerra, sino la presencia de orden y estabilidad, le es quitado a la tierra como sistema. El Institute for Economics and Peace documentó en 2024 la 17ª caída consecutiva en el índice de paz global desde su punto más alto registrado en 2008. Apocalipsis 6:5-6. El tercer jinete sobre el caballo negro lleva una balanza en la mano. Una voz desde el centro de los 4 seres vivientes dice, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el salario de un día de trabajo en la economía del siglo I. Lo que la voz está describiendo es un precio de los alimentos básicos tan alto que un trabajador promedio necesitaría gastar el salario completo de un día para alimentarse durante ese mismo día. La balanza no es un símbolo vago de justicia abstracta. Es un instrumento de medición precisa en un contexto de racionamiento específico. El texto no predice que habrá hambre en algún lugar del mundo en algún momento. Predice un sistema económico en que los alimentos básicos están racionados a precio de jornal completo dentro del mismo período en que otras dinámicas sistémicas operan. Pero hay un detalle en el versículo 6 que el análisis superficial pasa consistentemente por alto. Después de anunciar el precio del trigo y la cebada, la voz agrega algo que no encaja en una lectura de escasez universal simple. Pero no dañes el aceite ni el vino. No la escasez de todo, no el colapso generalizado de todos los bienes, una escasez selectiva con una asimetría estructural explícita. Los alimentos básicos, el trigo, la cebada, están bajo el sistema de la balanza. Los bienes de mayor valor, el aceite, el vino, están protegidos del mismo sistema de escasez. Hay 2 grupos experimentando el mismo período de maneras radicalmente diferentes. Eso no es una catástrofe igualitaria. Es una arquitectura económica en que el racionamiento afecta específicamente a los que dependen de los alimentos de subsistencia. La lectura popular de Apocalipsis 6:6 lo trata como una escena de hambre universal que afecta a todos por igual. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto establece una asimetría específica. Racionamiento de alimentos de subsistencia, protección de bienes de mayor valor. El Banco Mundial documentó en 2023 y 2024 que el incremento del costo de los alimentos básicos, harina, cereales, aceites de cocina de bajo costo, productos de primera necesidad, afectó desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos en todo el mundo, mientras los segmentos de mayor poder adquisitivo mantuvieron su acceso a bienes de mayor valor sin restricción comparable. Eso no es hambre universal. Es desigualdad estructural en el acceso a los alimentos básicos. El patrón que el texto de Apocalipsis 6 describe, racionamiento selectivo, no colapso universal, tiene en los datos de 2024 y 2025 su equivalente estructural más cercano hasta la fecha. El Fondo Monetario Internacional, en sus informes de perspectivas económicas globales de 2024 y 2025, documentó que la inseguridad alimentaria aguda afectó a más de 250 millones de personas a nivel global, el nivel más alto registrado desde que el monitoreo sistemático comenzó. El Programa Mundial de Alimentos señaló que las regiones en estado de hambruna o prehambruna incluían simultáneamente múltiples zonas geográficas en el mismo período: África subsahariana, Medio Oriente, partes de Asia.
Al mismo tiempo, las exportaciones globales de bienes de consumo de alta gama mantuvieron niveles históricamente altos durante el mismo periodo. No estamos afirmando que esos datos son el cumplimiento exacto y definitivo del tercer jinete del Apocalipsis. Lo que señalamos es que el patrón estructural que el texto describe tiene en 2026 su equivalente observable más cercano, registrado en toda la historia económica moderna documentada. Apocalipsis 6:8. El cuarto jinete sobre el caballo pálido. El texto griego usa la palabra kloros para describir el color, no simplemente pálido en el sentido de desteñido, sino la tonalidad verdosa grisácea que los textos médicos del mundo antiguo asociaban con la piel en proceso de descomposición o con la enfermedad severa. El jinete tiene un nombre: Tánatos, muerte en griego. Y Hades lo sigue de cerca como consecuencia inmediata. El texto dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La escala de esa fracción es difícil de comprender en abstracto. La cuarta parte de la población mundial actual equivale a 2.000 millones de personas. El texto describe la escala del sistema del que este cuarto jinete forma parte, no un evento único instantáneo. Lo que hace que la lectura combinada de Ezequiel 38, Daniel 7, Mateo 24 y Apocalipsis 6 sea distinta de cualquier interpretación profética de periodos anteriores, no es la presencia de uno de estos patrones. En distintos momentos de la historia, con suficiente creatividad interpretativa, se han podido identificar correspondencias parciales con uno o dos de estos textos. Lo que no había podido señalarse con la misma especificidad técnica que los textos originales exigen es la simultaneidad de los cuatro, una coalición geopolítica específica del norte orientada hacia Israel, observable en 2026. Un patrón de reorganización del poder global que corresponde al arquetipo de Daniel 7, documentable en 2026. Guerras y conflictos en el nivel que Mateo 24 describe, verificados en 2026. Una estructura económica de racionamiento desigual de alimentos básicos, documentada en 2026. Los cuatro al mismo tiempo. Eso es lo que este período tiene de diferente. Y hay una pregunta que el análisis geopolítico secular no puede responder. Los analistas de seguridad internacional, los economistas del FMI, los geofísicos del USGS, todos tienen explicaciones coherentes para cada evento individual. Para las guerras, hay causas históricas, económicas y políticas que cualquier analista puede articular con rigor. Para el hambre, hay cadenas de suministro rotas, conflictos que interrumpen la producción agrícola, fenómenos climáticos. Para los movimientos sísmicos, hay modelos de placas tectónicas. Cada evento tiene una explicación secular competente que no requiere apelar a nada sobrenatural. Lo que el análisis secular no puede responder es por qué un sacerdote judío exiliado en Babilonia en el siglo VI a.C., sin acceso a los datos del CIPRI ni a los informes del FMI, describió en términos técnicos específicos el patrón de convergencia exacto que esos datos muestran en 2026. Hugh Ross calcula la probabilidad de que las profecías bíblicas verificadas históricamente sean explicables por intuición humana, agudeza política o azar estadístico. Lo que su análisis establece es esto: para que cualquier ser humano sin asistencia sobrenatural acertara las características específicas de las alianzas geopolíticas, las estructuras de poder global y los patrones económicos que estos textos describen, necesitaría información que no existía cuando los textos fueron escritos.
No simplemente información difícil de obtener, información que no existía en ninguna forma porque las naciones no existían en esa configuración, las alianzas no existían, los sistemas económicos globales no existían. El nivel de interconexión geopolítica que el texto presupone no existía como posibilidad imaginable en el siglo VI a.C. La probabilidad de acertar ese patrón específico por azar no es baja. Es matemáticamente imposible sin una fuente de conocimiento que trascienda el momento histórico del escritor. ¿Qué distingue una profecía técnicamente específica de una predicción genérica que puede adaptarse a cualquier período? La respuesta está en la estructura del texto. Una predicción genérica dice: habrá conflictos en el futuro. Eso puede aplicarse a cualquier época en la historia humana sin error posible. Una predicción técnicamente específica dice: una coalición de naciones específicas identificadas por nombre, provenientes de una región geográfica específica, con un objetivo específico, en un período descrito con vocabulario técnico preciso. Esa es la diferencia entre la predicción vaga y el análisis de Hugh Ross. El texto de Ezequiel 38 no puede aplicarse a cualquier período, porque sus especificaciones técnicas son verificables y falsificables. En los 20 siglos anteriores a este, esas especificaciones no tenían un equivalente geopolítico suficientemente preciso. En 2026 tienen uno por primera vez en la historia registrada. Consideremos solo la coalición de Ezequiel 38 en términos estadísticos puros. El texto nombra naciones que en el siglo VI a.C. no tenían razón geopolítica, económica ni cultural para alinearse de esa manera específica. Para que ese patrón exacto de alianza apareciera en la historia real, necesitaría que el Imperio Soviético colapsara y que Rusia redefiniera sus relaciones con el Medio Oriente, que Persia se transformara en una república islámica con agenda expansionista regional, que Turquía abandonara décadas de orientación occidental para construir lazos paralelos con Moscú y Teherán, y que la tensión específica sobre Israel se convirtiera en el eje común de las políticas exteriores de esas tres naciones en el mismo periodo histórico. Cada uno de esos cambios, tomado individualmente, era improbable. La convergencia de todos en el mismo periodo no tiene explicación estadística que sea más económica que la hipótesis del diseño. Añadamos la variable de Daniel 7. El texto describe un patrón de reorganización del poder global que lleva a la concentración en una cuarta entidad de características sin precedente histórico claro. Para que ese patrón fuera observable en el mismo periodo que la coalición de Ezequiel 38, necesitaría que los sistemas de gobernanza global, instituciones multilaterales, sistemas financieros internacionales, marcos normativos compartidos, estuvieran en un proceso de reestructuración sin precedente en la era posterior a 1945. El Foro Económico Mundial, el FMI y múltiples organismos de política internacional han documentado que el orden multilateral, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, está experimentando su período de mayor tensión y cuestionamiento desde su fundación. No afirmamos que eso es el cumplimiento de Daniel 7. Señalamos que la descripción de Daniel 7 tiene en 2026 su equivalente estructural más cercano en toda la historia del sistema multilateral moderno. Agregamos la tercera variable, la simultaneidad de conflictos, escasez de alimentos básicos y estructura de desigualdad económica que Mateo 24 y Apocalipsis 6 describen. Para que ese patrón apareciera en el mismo periodo, necesitaría que el número de conflictos armados activos llegara a niveles sin precedente en la era posguerra,
al mismo tiempo que los índices de inseguridad alimentaria alcanzaran sus máximos históricos registrados y que la desigualdad en el acceso a bienes básicos se acentuara en lugar de corregirse. Eso es exactamente lo que los datos de CIPRI, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial documentan para el período 2023-2026. 3 variables adicionales, 3 textos proféticos distintos, 3 fuentes de verificación independientes, convergiendo en el mismo período que la coalición de Ezequiel y el patrón de Daniel. ¿Puede esto ser accidental? La respuesta que merece consideración seria es la siguiente. Cada evento individual tiene explicación secular competente y coherente. Cada evento individual, tomado por separado, puede enmarcarse dentro de procesos históricos ordinarios sin apelar a nada sobrenatural. Pero la pregunta no es si cada evento tiene una causa secular. La pregunta es si la convergencia específica de todos ellos en el mismo período, con el nivel de detalle técnico que los textos originales exigen, puede explicarse por azar sin requerir más fe que la hipótesis alternativa. Hugh Ross concluye que no puede, y la base de esa conclusión no es teológica. Es el mismo principio que la ciencia usa cuando evalúa hipótesis alternativas. La hipótesis que requiere menos coincidencias improbables simultáneas es la más económica. En este caso, esa hipótesis no es la del azar. El análisis secular de los eventos de 2026 puede explicar cada pieza de manera satisfactoria en sus propios términos. Las guerras tienen raíces históricas documentadas. El hambre tiene cadenas de causalidad verificables. La reconfiguración geopolítica tiene precedentes históricos que los analistas pueden señalar. Nada de eso está en disputa aquí. Lo que el análisis secular no puede explicar, y lo que ningún estudioso de relaciones internacionales, por riguroso que sea su método, ha podido responder de manera satisfactoria, es por qué un sacerdote judío exiliado en Babilonia en el siglo VI a.C., sin acceso a ninguna de las fuentes que acabamos de citar, describió en términos técnicos el patrón específico de convergencia que esas fuentes muestran en 2026. El análisis secular puede describir con precisión los eventos actuales. No puede explicar la descripción anticipada de esos eventos hace 2600 años. Hay quienes argumentan que la correspondencia entre profecía y evento actual se construye retroactivamente, que la profecía es suficientemente vaga para adaptarse a cualquier período y que la interpretación profética siempre encuentra lo que busca si busca con suficiente determinación. Ese argumento tiene peso cuando se aplica a textos genéricos. No lo tiene cuando se aplica a textos con especificidades técnicas verificables y falsificables. Ezequiel 38 no dice, habrá conflictos entre naciones poderosas. Nombra una coalición con características que solo pueden evaluarse una vez que la historia produce las naciones que corresponden. Durante 19 siglos, esa evaluación no produjo un equivalente suficientemente preciso. En el siglo XXI, produce uno. No porque los intérpretes estén forzando el texto a decir lo que no dice, sino porque la especificidad del texto es más estrecha que la mayoría de los periodos históricos y más precisa que lo que el periodo actual permite ignorar. Pero hay una pregunta que es más importante que la pregunta de si todo esto es verdad. Hay una pregunta que los propios textos formulan, no como interrogante retórica, sino como interrogante práctica que exige una respuesta concreta. No sobre el análisis geopolítico, no sobre la estadística de Hugh Ross, no sobre la exégesis de Ezequiel o Daniel, sobre ti, sobre lo que haces con lo que acabas de escuchar, sobre dónde apunta tu cabeza cuando el análisis termina y tienes que abrir los titulares mañana por la mañana.
Los mismos textos que describen lo que está pasando en 2026 también describen exactamente qué posición tomar. Y esa respuesta es lo que la mayoría de los análisis proféticos no alcanzan a entregar, porque se detienen en el diagnóstico sin llegar a la instrucción. ¿En qué posición estás cuando ves estas cosas? Esa es la pregunta. No cuándo ocurrirá exactamente. El texto mismo dice que esa información está fuera del alcance humano. Mateo 24:36 es claro sobre eso. No, ¿qué país o líder específico está en el texto? Ese tipo de identificación puntual ha producido más errores interpretativos que cualquier otra práctica de la exégesis profética en 20 siglos. La pregunta que los textos hacen es más simple y más difícil al mismo tiempo. ¿En qué posición estás cuando las señales son verificables? Jesús lo formula en Lucas 21:28 con una imagen física que no tiene ambigüedad posible. Levantad vuestra cabeza. No, preparen sus planes de contingencia. No, calculen la fecha. Levantad vuestra cabeza. Una instrucción postural. Una instrucción activa. Una instrucción que va exactamente en la dirección contraria al instinto humano cuando el mundo produce señales de alarma. Lucas 21:28. Jesús está describiendo exactamente este tipo de período. Guerras, conflictos entre naciones, señales en el orden natural, y da una instrucción que resulta contraintuitiva en cada una de las formas en que puede leerse. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El verbo griego que Jesús usa es anakupto, literalmente alzar la cabeza hacia arriba. Es lo opuesto de agachar la cabeza por miedo, es lo opuesto de bajar la vista para evitar ver lo que está pasando, es lo opuesto de paralizar el cuerpo en posición de defensa y espera. La instrucción de Jesús ante las señales del fin no es agacharse, es erguirse. Y eso no es optimismo sin fundamento ni negación de la realidad. Es la instrucción específica que el texto da cuando el análisis produce reconocimiento del período. El instinto humano, ante las señales de peligro, es el opuesto de la instrucción de Jesús. Cuando el entorno produce indicadores de amenaza, el sistema nervioso humano produce contracción. Agachar la cabeza, reducir el perfil, proteger el centro, reducir el horizonte al entorno inmediato y a lo que está bajo control directo. Los períodos de incertidumbre geopolítica producen exactamente ese efecto en la mayoría de las personas que prestan atención a lo que está pasando. Lo que Jesús está describiendo en Lucas 21:28 no ignora ese instinto ni lo niega. Lo reconoce implícitamente al dar una instrucción que va en la dirección exactamente opuesta. Levantad vuestra cabeza no es una instrucción para quienes no sienten la presión. Es una instrucción para quienes la sienten y eligen una postura diferente a pesar de ella. La fe profética no anula la percepción del riesgo. Orienta la respuesta en una dirección que el instinto solo no puede producir. Salmo 46. Cora escribe: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El contexto original de este salmo no es abstracto ni metafórico en su totalidad. Es un período de amenaza geopolítica real sobre Jerusalén, de presión externa concreta, de fuerzas que se mueven en el horizonte. El poeta no está describiendo una tormenta interior metafórica, está describiendo el tipo de presión geopolítica, sísmico-natural y existencial que hace que la amenaza parezca total e insuperable. Y desde esa presión real y concreta, escribe que el fundamento no es la ausencia de la amenaza,
sino la presencia de quien es nuestro amparo. No porque las aguas no bramasen, porque Dios estaba ahí mientras bramaban. En el año 900 a.C., aproximadamente, el rey Josafat de Judá enfrenta una situación que los textos de 2 Crónicas 20 describen con una similitud estructural notable a lo que Ezequiel 38 profetiza. Una coalición de naciones que avanza en dirección a Judá, que excede claramente la capacidad militar de Judá para enfrentarla en términos convencionales, y cuyo objetivo es claro. La respuesta de Josafat no es militar en primer lugar. Proclama ayuno nacional y busca la dirección de Dios con toda la congregación reunida. Y lo que Dios le dice a través del profeta Yaasiel está en el versículo 17 del capítulo 20. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. No huyan, no ataquen en pánico, estén en posición. Vean, la instrucción es postural y activa, no táctica en el sentido convencional. Lo que es notable en el relato de 2 Crónicas 20 es la similitud estructural con lo que Ezequiel 38 describe. Josafat enfrenta una coalición que viene del norte y el este, en términos similares a la dirección que señala Ezequiel 38. Josafat enfrenta una situación que excede la capacidad militar humana disponible de Israel. Ezequiel 38 describe una coalición cuya escala excede cualquier configuración militar que Israel haya enfrentado antes. Y lo que Dios dice en ambos contextos no es «prepara tu ejército con la mejor estrategia disponible». Es «la batalla es mía». La postura que ese texto requiere no es rendición pasiva ni inacción resignada. Es posicionamiento deliberado. Paraos, estad quietos y ved. Eso requiere más fortaleza interior que atacar en pánico, y es estructuralmente idéntico a lo que Jesús describirá siglos después en Lucas 21-28 como «levantad vuestra cabeza». Isaías 41, versículo 10. Dios habla directamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El contexto del libro de Isaías no es un período de calma teológica abstracta. Es un período de presión geopolítica real y verificable sobre Israel, la amenaza concreta de los imperios que rodeaban a Israel desde múltiples direcciones. Y desde ese contexto de amenaza real y verificable, la instrucción de Dios no es «aquí está tu plan de escape del escenario difícil». Es «no temas porque yo estoy contigo». La promesa no se activa cuando la amenaza desaparece. Se activa dentro de la amenaza mientras la amenaza es real. La lógica de la promesa no es «el peligro no es real», es «el peligro es real, y yo estoy aquí dentro de él contigo». Daniel es quizás el ejemplo más claro en toda la Biblia de alguien que vivió con conocimiento profético activo sin que ese conocimiento lo paralizara ni lo desconectara del presente. Daniel tenía acceso a visiones del futuro que describían imperios, guerras, reorganizaciones del poder global a una escala que excedía todo lo que su contexto inmediato le permitía verificar. Vivía en la corte del imperio más poderoso de su tiempo, bajo presión constante para comprometer su fe. Sabía que los eventos que sus propias visiones describían excedían su capacidad de influencia o control personal. Y lo que el libro de Daniel registra como su respuesta es consistente a lo largo de toda su vida. Oración regular, integridad en su función presente, fidelidad cotidiana al Dios que reveló los misterios. El conocimiento profético no lo desconectó del presente, lo ancló más profundamente en él. La conciencia profética y el terror profético parecen lo mismo desde afuera. Ambos involucran prestar atención a las señales del tiempo.
pero producen efectos internos y externos opuestos. El terror profético, que convierte el conocimiento del fin de los tiempos en ansiedad permanente, en vigilancia agotadora, en reducción de la vida al cronograma de las señales, es exactamente lo que Jesús instructa contra en Mateo 24:6, cuando dice: «No os turbéis». La conciencia profética que el texto propone produce claridad sobre el período histórico en que se vive, orienta la acción hacia lo que el texto dice que importa, y ancla la paz no en la ausencia de señales, sino en la presencia de quien está por encima de ellas y dentro de ellas al mismo tiempo. La diferencia entre las dos no es cuánto sabes sobre profecía, es a qué le das el control, al análisis o a la promesa. Prepararse espiritualmente cuando los textos describen eventos globales no significa acumular más información profética. Significa alinear la vida con lo que los textos dicen específicamente que importa en ese periodo. Y lo que los textos dicen que importa está escrito con claridad. Hebreos 10:25 dice: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». La preparación que el texto describe es comunitaria y deliberada, no individual y aislada. No es el análisis solitario de señales proféticas frente a una pantalla. Es el mantenimiento activo de la comunidad de fe en el periodo en que las señales se vuelven observables y verificables. No acumulación de interpretaciones, comunidad, presencia. El texto es específico sobre qué tipo de preparación describe para este periodo y no es del tipo que se hace solo. Las señales no son el enemigo. Este es el punto que el análisis profético más fácilmente pierde de vista cuando se convierte en sistema de alarma en lugar de sistema de orientación. Las señales no son el problema que tienes que resolver ni la amenaza que tienes que neutralizar. Son información sobre el período en que estás viviendo. Lo que las señales producen en ti, si producen miedo o claridad, si producen parálisis o posicionamiento, si reducen tu horizonte a la supervivencia inmediata o lo expanden hacia lo que el texto señala. Eso es lo que revela en qué base estás parado. Las señales no cambian la base, la revelan. Y lo que el texto dice sobre la base que no puede sacudirse, lo dice con una especificidad que el análisis geopolítico no puede ofrecer, porque ese análisis no tiene acceso al nivel del que habla. Dios es nuestro amparo y fortaleza. A lo largo de la historia bíblica hay un patrón consistente en los que atravesaron períodos de señales verificables sin perder su orientación espiritual ni su capacidad de actuar. Noé construyó durante décadas en respuesta a un conocimiento del futuro que ninguno de sus contemporáneos compartía ni validaba, y mantuvo su trabajo orientado por ese conocimiento sin que la ausencia de validación externa lo detuviera. Daniel oró 3 veces al día hacia Jerusalén durante décadas en la corte de sus captores, sin que el conocimiento profético de las visiones que recibía lo desconectara de la práctica cotidiana de la fe. Ezequiel proclamó lo que Dios le mandaba a proclamar en contextos donde el cumplimiento era invisible desde la perspectiva humana ordinaria. El patrón no es heroísmo excepcional reservado para figuras extraordinarias. Es fidelidad cotidiana dentro del conocimiento, disponible para cualquiera que elija la misma posición. Noé recibió una visión del futuro que ninguno de sus contemporáneos compartía. Hebreos 11:7 lo describe así. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Lo que ese versículo describe como respuesta al conocimiento profético es trabajo concreto, en tiempo presente, orientado por algo que aún no era visible para nadie más. Noé
No esperó a que llegara la lluvia para comenzar a construir. No procesó el conocimiento del diluvio en abstracción teológica solamente. Construyó, con madera, con manos, con tiempo, con consistencia a lo largo de años. El conocimiento profético produjo en Noé no ansiedad paralizante por el futuro, sino actividad orientada en el presente. La fe que describe Hebreos 11 no es pasiva, es la más activa de todas las respuestas posibles, construir lo que el conocimiento indica antes de que el evento sea visible. Lo que los textos proféticos producen en quienes los reciben correctamente no es pasividad contemplativa, sino actividad orientada. Daniel oraba. Ezequiel proclamaba. Noé construía. Josafat reunía a su pueblo, lo posicionaba y dirigía su atención en la dirección correcta. Ninguno de ellos respondió al conocimiento profético paralizándose en el análisis o en la espera pasiva. Todos respondieron con una acción concreta que el conocimiento del período orientaba. En 2026, las acciones que el texto orienta no son diferentes en su estructura esencial: oración, comunidad, proclamación, posicionamiento. No son acciones heroicas que requieren capacidad excepcional fuera del alcance de la mayoría. Son las acciones que Hebreos 10:25 y Lucas 21:28 describen: congregarse más, no menos, erguirse, no agacharse. La fe profética que el texto produce no es la fe que espera pasivamente, es la fe que actúa dentro del período porque sabe que el período tiene un punto de llegada que ninguna coalición geopolítica puede cancelar. Lo que el texto no te pide que hagas es lo que la mayoría de las personas asume que el análisis profético requiere. No te pide que calcules fechas. Jesús reservó explícitamente esa información fuera del alcance humano en Mateo 24:36. No te pide que identifiques al anticristo por nombre o por función específica. Ese tipo de identificación puntual ha producido más errores que cualquier otra práctica de la exégesis profética en 20 siglos de historia de la Iglesia. No te pide que salgas de la sociedad ni que construyas sistemas paralelos de supervivencia. Lo que te pide es específico y está escrito en los textos: que estés orientado, que estés en comunidad, que estés en oración, que mantengas la integridad de tu vida en el período que estás viviendo. Eso no requiere haber estudiado profecía durante años. Requiere haber decidido qué base sostiene tu vida cuando las señales son visibles y verificables. Hebreos 10:25 es específico sobre la práctica que el texto requiere en el período de las señales. No dejando de congregarnos. La instrucción es activa y comunitaria. No permanecer en fe individualmente mientras observas desde la distancia, sino congregarse. Físicamente, regularmente, deliberadamente, más a medida que el período avanza. La razón que el texto da no es emocional ni vaga, ni difícil de verificar. Es temporal, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El crecimiento de las señales no es razón para el aislamiento espiritual o la reducción de la vida comunitaria. Es razón para la mayor congregación deliberada. El texto anticipa que en el período de las señales habrá presión hacia el aislamiento, y responde a esa presión con la instrucción contraria: congregarse más. No porque la reunión física produzca magia automática, sino porque la comunidad es el contexto en que la fe se sostiene cuando el análisis de los titulares produce presión constante. ¿Hacia dónde apunta tu cabeza cuando este video termina? Esa es la pregunta que este análisis deja abierta, no como pregunta retórica, sino como pregunta que requiere una respuesta concreta antes de que el próximo titular aparezca en tu pantalla. Jesús dijo: levantad vuestra cabeza. Y esa instrucción no tiene aplicación en abstracción, tiene aplicación en el siguiente momento en que abres tu teléfono y ves lo que está pasando en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los mercados de alimentos, en la región del Medio Oriente.
en ese momento específico, hacia dónde apunta tu cabeza. La respuesta que el texto produce en quien lo recibe correctamente no es ansiedad sin ancla, es orientación, no hacia las señales mismas, hacia quien está por encima de ellas. Eso no se produce automáticamente por haber escuchado el análisis, se produce por haber tomado una decisión sobre qué base sostiene tu vida cuando el análisis termina. La señal más verificable de todas no está en los datos del CIPRI, ni en el análisis de Ezequiel 38. No está en los registros sísmicos del USGS, ni en los informes del FMI sobre la inseguridad alimentaria global. La señal más verificable de todas es lo que ocurre en ti cuando el análisis termina y tienes que volver a tu vida. Si lo que procesas en este momento es miedo sin orientación, el texto tiene una respuesta para eso. No temas, porque yo estoy contigo. Si lo que procesas es curiosidad sin compromiso, el texto tiene una respuesta para eso también. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y si lo que procesas es la certeza tranquila de que lo que acabas de escuchar no es información completamente nueva, sino confirmación de algo que ya sabías en lo más profundo de tu fe, eso también es una señal. Quizás la más importante de todas, porque el texto fue escrito para producir exactamente eso. Reconocimiento, no sorpresa. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu siguiente paso en este camino. Gracias por ver, y te veo en el próximo video.